Me pidieron el favor que les hablara del síndrome de lisis tumoral. Ayer en la tarde hablamos un poco de esto, pero quería profundizar un poco más al respecto y darles unas ideas un poco mejores al respecto del manejo de estos pacientes. Quiero declarar que no soy oncólogo, no soy nefrólogo. Si tienen preguntas para los nefrólogos, están aquí sentados en primera fila. Y no tengo nada que declarar, excepto que soy un colombiano feliz que vive en Estados Unidos y con ganas de regresar al país. Soy pediatra intensivista de niños con cáncer. Si comienzo a hablar bobadas es a raíz de lo que nos ofrecieron anoche. Yo creo que en parte el problema de la audiencia en este momento es que todavía se están recuperando del fiestonón que nos dieron la oportunidad de tener ayer en la tarde. Quiero presentarles un caso de un paciente que llegó al MD Anderson hace unos años cuando yo estaba comenzando como pediatra intensivista dedicado exclusivamente a la oncología. Este es un muchacho de 9 años que vivía en Israel, tenía familia en Houston. A este muchacho le diagnosticaron una hiperleucocitosis por una leucemia linfoide aguda. Cuando lo vieron allá por primera vez tenía 200.000 glóbulos blancos. La familia decidió que querían viajar a Houston y a pesar de las recomendaciones del pediatra tomaron un vuelo y el muchacho 2 días después nos llegó a nosotros con un recuento blanco de 1 millón. Y por razones que aún desconozco, inicialmente fue al piso donde comenzó su hidratación y luego nos llegó a nosotros. Cuando llegó al piso, obviamente apenas recibieron el recuento blanco, pues todo el mundo comenzó a jalarse los pelos, sabían que era un caso crítico y tocaba sacar ese paciente lo antes posible del piso y bajarlo a la unidad de cuidado intensivo. Este paciente llegó a la unidad de cuidado intensivo ya con cambios neurológicos, como es de esperarse. Estaba entrando en un estado de inconsciencia, comenzó a convulsionar y en el momento en que nosotros lo recibimos, obviamente se intubó, se colocó en ventilación mecánica, el paciente se le dilataron las pupilas, creímos básicamente que la pelea ya estaba perdida, pero apenas estaba comenzando y este paciente hoy en día está vivo y está en remisión completa de su leucemia. Este es más o menos lo que sucedió en los próximos 3 días. El paciente inmediatamente se colocó en leucoferesis, ya que por un recuento blanco tan elevado lo más importante era disminuir en cierta forma, en forma rápida, lo que estaba sucediendo a nivel metabólico. En el primer día tenía 1 millón de glóbulos blancos, como les dije, al día 2 estábamos en 600.000 y al día 3 estaba en 287.000. Esto obviamente no fue únicamente utilizando la leucoferesis, sino al mismo tiempo iniciando esteroides y comenzando quimioterapia. Estando preparados para la complicación más grave, que era el síndrome de lisis tumoral, que fue exactamente lo que sucedió. El paciente llegó con un ácido úrico de 13, le comenzamos rasburicasa y al día 3 ya se le había nuevamente aumentado hasta 10. El potasio comenzó en 3.5, bajó y luego se elevó. Lo mismo sucedió con el fósforo, que comenzó a ascender, y la creatinina afortunadamente comenzó a bajar. Otro de los factores importantes y uno de los factores de riesgo es la LDH, que llegó en 42.000 y para el día 3 ya estaba disminuida. Entonces, ¿cómo se define esto? Son anormalidades metabólicas que resultan por la rápida destrucción de las células tumorales en estos tipos de pacientes, no únicamente en pacientes de leucemia, sino en pacientes especialmente pacientes con tumores linfoma de Burkitt, que tienen una destrucción, un crecimiento rapidísimo y una destrucción muy rápida, y esto puede suceder en forma espontánea, ya sea al comenzarles el tratamiento para tratar de disminuir el número de células o simplemente con comenzarles la hidratación, estos pacientes se pueden descompensar.
Como les dije, ocurre en pacientes con linfoma de Burkitt, pero puede suceder en pacientes con tumores muy grandes de una proliferación bastante rápida y que son muy sensibles típicamente a la quimioterapia. Se presenta con mayor frecuencia en los pacientes con este tipo de leucemias y en los pacientes con linfoma de Burkitt, y es muy raro en la leucemia mieloide aguda y también muy extraño en las leucemias crónicas. Lo que sucede a nivel fisiopatológico, como expliqué ayer en forma breve, es que hay una lisis de la célula cancerígena que libera una gran cantidad de sustancias en el torrente sanguíneo, entre esas el DNA y los productos del DNA, que eventualmente van a generar ácido úrico, que viene a ser uno de los problemas más graves que experimentan estos pacientes, además de otras cosas como santinas. Lo otro que sucede son la liberación de fosfato, potasio y citoquinas. El fosfato se comienza a liberar y se quela con el calcio, se une al calcio y forma cristales de fosfato de calcio que en adición a los cristales de ácido úrico son los que eventualmente van a causar el problema a nivel renal. La otra cosa bien importante de tener en cuenta es la presencia de citoquinas que se liberan de estas células y que van a causar otro tipo de problemas como hipotensión, inflamación y eventualmente contribuyen también al daño renal que experimentan estos pacientes. Cabe la pena mencionar que estos niños, pues por lo general no son pacientes que tienen riñones normales. Muchos de estos pueden haber sido ya tratados con quimioterapia o con otro tipo de medicamentos que pueden contribuir a que estos riñones tengan aún mayor problema. Además de otras cosas intrínsecas del tumor, como pueden ser compresiones directas de los tumores sobre las estructuras renales que puedan afectar el proceso. Esto es un artículo que salió recientemente en el New England Journal, que es una revisión de pacientes con síndrome de lisis tumoral. Y aquí lo que ustedes pueden ver en esta primera gráfica son los cristales. Este es un cristal de ácido úrico sobre el cual se sobreponen cristales de fosfato de calcio. Entonces, esto ya es una imagen mucho más grande donde se ven múltiples cristales de ácido úrico en los cuales se han pegado cristales de fosfato de calcio. Aquí se ve una pieza anatómica de un paciente que murió con síndrome de lisis tumoral y se pueden ver aquí en las papilas los depósitos de cristales de urato de calcio y de fosfato de calcio, perdón, de ácido úrico y fosfato de calcio. Este es un túbulo renal donde se ve un cristal de ácido úrico, y esta es la toma de un sonograma de un riñón normal, y este es el riñón de un paciente con síndrome de lisis tumoral que ha perdido la diferenciación córtico-medular. Y esta es la muñeca de un paciente que recibió calcio cuando tenía síndrome de lisis tumoral y eventualmente creó depósitos de fosfato de calcio. ¿Cómo se define el síndrome de lisis tumoral? Se requieren unos parámetros de laboratorio y además se requieren unos parámetros médicos. Los parámetros de laboratorio que se han descrito, que describieron los doctores Cairo y Bishop, son elevación del ácido úrico por encima de 8 miligramos por decilitro o del 25% por encima del nivel basal. Lo mismo elevación del potasio y del fósforo por encima de esos valores 6 y 2.1 o una elevación del 25% por encima de los niveles basales. Lo otro que se ve es una disminución del calcio por debajo del 25% o por debajo de 1.75 milimoles. Para poder diagnosticar el síndrome de lisis tumoral se requieren dos de los valores de laboratorio que les acabé de mencionar y en adición a esto un aumento en la creatinina sérica, una arritmia o muerte súbita o una convulsión, que fue lo que en el caso de mi paciente, el paciente tuvo una convulsión y por eso se llegó a este diagnóstico. Esto se puede graduar
según el compromiso a nivel renal, la presencia o no de arritmias y la presencia o no de convulsiones. Esto también fue reportado en un estudio que se hizo, que son las guías actuales del manejo de estos pacientes, que se reportó en la revista de Oncología Clínica. Este es el artículo que vale la pena que se lean. Hoy en día es tal vez una de las formas de manejar estos pacientes, aunque tiene muchísima controversia, y ahora les voy a explicar por qué. Sin embargo, esto es lo que se recomienda actualmente para el manejo de estos pacientes. ¿Qué hacemos cuando nos llega un niño en estas condiciones? Bueno, lo más importante es prevenir el problema, y para prevenirlo lo que se recomienda es hacer una hidratación hídrica en forma bastante agresiva, y vale la pena recalcar que la hidratación tiene que ser con líquidos isotónicos, usualmente con solución salina normal. Soluciones que tengan calcio o potasio no se deben utilizar. Le estoy hablando básicamente del lactato de Ringer, ya que, como les expliqué, estos pacientes liberan cantidades importantes de fósforo, y calcio y potasio, y se pueden complicar. La otra cosa que toca tener en cuenta es que estos pacientes necesitan mantener una diuresis muy activa, y se debe estar monitorizando en forma continua la diuresis para estar seguros que el paciente está orinando. En lo posible debe haber un monitoreo de presión venosa central, ya que estos pacientes muchas veces acaban hipervolémicos, y esto puede complicar aún más el problema del manejo de estos niños. La gravedad específica en lo posible se debe mantener bastante baja, y los diuréticos se deben restringir exclusivamente a aquellos niños en los cuales hay un problema de verdad de gasto urinario, pero que tienen una normovolemia o una hipervolemia, pero nunca darlo a ningún paciente que esté hipovolémico, ya que esto va a agravar aún más el problema a nivel renal. La alcalinización de la orina no se está recomendando en base a estas guías. Ahora les voy a explicar cuál es la controversia, pero el argumento es básicamente que, como aparece en la gráfica siguiente, el ácido úrico, a medida que usted alcaliniza en la orina, aumenta la solubilidad del ácido úrico, pero sucede exactamente lo contrario con el fosfato. Entonces, un paciente que tiene elevado el fosfato, tiene elevado el potasio, el ácido úrico, ustedes le pueden alcalinizar la orina, pero están comprometiendo la eliminación de las sales de fósforo, que pueden complicar aún la cosa un poco más. La otra razón es, al poner al paciente muy alcalótico, se puede perjudicar el paciente y ponerse más hipocalcémico, y se puede poner sintomático. ¿Qué se debe hacer con estos niños en cuanto al manejo del ácido úrico? Estas guías están recomendando que el niño inmediatamente se debe comenzar en alopurinol tan pronto llega al hospital, no importa cuál sea el valor del ácido úrico. El problema que sucede muchísimas veces es que, y tal vez la razón principal de utilizar rasburicasa, que viene a ser la otra parte del manejo de estos pacientes, es que una vez el paciente tiene elevado el ácido úrico, si ustedes le comienzan el alopurinol, ese ácido úrico que ya está circulante no va a ser eliminado, sino toca de cierta forma darle la rasburicasa, que va a mejorar la eliminación rápida de esto. Aquí es la parte metabólica en la cual funciona el alopurinol. Básicamente lo que hace es bloquear la conversión de xantinas a ácido úrico, pero si hay una elevación ya del ácido úrico, lo único que va a funcionar es darle la rasburicasa, que va a romper el ácido úrico en alantoína, que tiene una excreción bastante buena en la orina. Entonces, estas son las dosis que se recomiendan: 10 miligramos por kilo de alopurinol, y se debe comenzar en lo posible, como ya les dije, lo antes posible, tan pronto reciban ese paciente y comiencen la hidratación. Y la rasburicasa se debe comenzar en aquellos pacientes que ya tienen elevación del ácido úrico, van a comenzar la quimioterapia, y ustedes quieren mejorar la condición del paciente. El único problema que tiene esto es que puede
causar problemas en pacientes con una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Este estudio se publicó en el año 2001 en la revista Sangre y tomaron 52 pacientes con síndrome de lisis tumoral, a la mitad les dieron alopurinol y a la otra mitad les dieron rasburicasa, y ellos vieron que en 4 horas el 86% de los pacientes que habían recibido rasburicasa tenían una disminución muy significativa de los niveles de ácido úrico a casi niveles imperceptibles, y esta es la experiencia que tengo yo y muchas personas que han manejado este medicamento. En pocas horas el nivel de ácido úrico disminuye casi a cero. La otra cosa que vale la pena recalcar es que los pacientes que recibieron rasburicasa, ninguno de ellos tuvo elevación de la creatinina sérica luego del comienzo de la medicina, a diferencia de aquellos pacientes que recibieron alopurinol, que inicialmente tuvieron una elevación de la creatinina sérica. La otra cosa que es muy importante de recalcar, y que ya lo mencioné, es retirar por completo cualquier tipo de suplemento de potasio y fósforo por las razones que ya les expliqué. Un paciente de estos, así esté hipocalémico, pero no sintomático, si ustedes le llegan a reemplazar el potasio, el paciente les puede entrar en un problema de arritmia, porque puede, como expliqué anteriormente, haber una liberación masiva del potasio una vez se comience la quimioterapia. Lo mismo sucede con el fósforo y el problema a nivel renal. Idealmente estos pacientes se deben quelar, y si el problema de potasio y de fósforo está agravando la situación, se deben dializar en lo posible. El manejo de la hipercalemia ustedes ya lo conocen, se debe iniciar obviamente la hidratación, las sales como el cayexalate para tratar de quelar el paciente, y si el paciente ya está sintomático se debe dar soluciones con calcio, insulina, dextrosa y bicarbonato, y en lo posible también inhalaciones de albuterol para tratar de disminuir el potasio en forma rápida. Los pacientes que están hipocalcémicos se deben únicamente tratar cuando están sintomáticos, pacientes que comienzan a convulsionar o a tener hipocalcemias sintomáticas. De resto, si ven un número que no les gusta, pues no lo miren, y lo mejor es esperar a ver qué sucede con estos pacientes. Vale la pena recalcar que estos niños se deben monitorizar en forma continua, por lo menos cada 4 horas en la unidad de cuidado intensivo cuando están en estas condiciones. Este no es un paciente que deba estar en el piso, ya que requiere un manejo hídrico bastante agresivo y las complicaciones pueden ser muy rápidas, y la única forma de monitorizar eso puede ser con un monitor electrocardiográfico. Les comenté de cuáles eran los problemas con las recomendaciones, en general con las recomendaciones que fueron publicadas. Primero, hacían una generalización a todos los pacientes con un síndrome, con problemas de linfomas de Burkitt, lo cual no ha debido ser así. Uno de los otros problemas que ellos arguyen es el problema de la alcalinización de la orina. El argumento es que durante muchísimos años se ha alcalinizado la orina en estos pacientes, y la cantidad de pacientes que entran en falla renal es muy pequeña, según estas personas. Sin embargo, la evidencia actual es que en pacientes muy sintomáticos con niveles de fósforo muy elevado y ácido úrico muy elevado, alcalinizar la orina en forma agresiva puede causar problemas a nivel renal con el fósforo, como ya les mencioné. Lo otro es la diuresis forzada. Nunca se debe hacer sino en pacientes hipervolémicos, como les mencioné. Nunca es un paciente de estos que ustedes reciben, si le comienzan a dar furosemida sin haberlo hidratado antes, pues lo único que se va a lograr es mayores depósitos de calcio y de fósforo.
La otra cosa que mencionaban en el artículo, en estas guías, es que los niños se deben hidratar con soluciones de dextrosa al 25% con sodio, lo cual es un error gigantesco. Uno de los mayores problemas que se ven en las unidades de cuidado intensivo pediátrico es la hiponatremia. Estos niños se deben hidratar todos con soluciones isotónicas, y si llega a haber un problema de acidosis hiperclorémica, pues se tratará en ese momento. La otra cosa que argumentaban ellos es que la razón por la cual la rasburicasa puede ser más efectiva en estos pacientes es porque el manejo de las muestras muchas veces es incorrecto. Las muestras se deben refrigerar inmediatamente, se toman para evitar que haya una actividad continua de la enzima sobre el ácido úrico en sangre mientras se transporta al laboratorio. Entonces, por esa razón, ellos dicen que de pronto es mejor no, pues que existe un argumento para utilizar la rasburicasa únicamente en cierto tipo de pacientes, pero no en todo el mundo. En resumen, lo mejor para el manejo de estos pacientes es obviamente la prevención, hidratarlos en forma rápida, muy temprana, comenzar el alopurinol. Una vez está establecido el problema, pues hidratación agresiva con líquidos isotónicos, asegurarse que el paciente esté orinando. Si no está orinando, medir la presión venosa central. Si está elevada y no puede orinar a pesar de diuréticos, pues considerar la posibilidad muy temprana de usar una diálisis. Se debe utilizar la rasburicasa, como ya les mencioné, y se debe utilizar la alcalinización, digo yo, en los pacientes que no tienen complicaciones, que llegan con un ácido úrico elevado, pero el fósforo está completamente normal. Si el paciente está ya con un fósforo elevado o tiene una carga tumoral muy grande, es mejor considerar esto, y si se va a hacer, se debe medir en forma periódica. Nuevamente les doy las gracias por la oportunidad que me dieron y por la posibilidad de haber estado acá con ustedes. Gracias.